Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo utilizar ChatGPT. Generalmente suelen utilizar ChatGPT para diferentes intencionalidades, especialmente para hacer consultas exactas y precisas de datos y todo ello. Nosotros vamos a ver cómo puede ayudarnos mucho más que simplemente preguntarle nada más que algún dato en general. Es una especie de Wikipedia mucho más ampliada. Muy bien, para acceder al mismo puedo buscar acá ChatGPT y ahora en Google buscando, acá por ejemplo tendría chat.openai.com, ingreso al mismo. Si tengo una cuenta directamente puedo ingresar aquí o caso contrario suscribirme. Entonces para suscribirme pues simplemente hago ahí y ahora me dice crear una cuenta, lo pongo mi correo electrónico y digo continuar. Reviso mi correo electrónico y la contraseña, todo eso me van a pedir acá que coloque. Entonces como cualquier otro programa. Una vez que lo hemos hecho vamos a poder iniciar sesión como cualquier otro software, cualquier otra aplicación o una cuenta normal de correo electrónico y contraseña. Y una vez que ya ahora tenemos, entonces cada que entre a ChatGPT o a chat.openai.com, entonces me va a aparecer esta interfaz. Estamos utilizando la versión gratuita, pero existe la versión de paga todavía mucho más poderosa y actualizada. Esto generalmente lo utilizan personas encargadas muy asociadas a cuestiones de negocios, empresas que se dedican al mismo, a desarrollar, por ejemplo, puede que sea software, diseños, artes o relacionado al diseño gráfico, cosas como esas que necesitan imágenes y mucho más. Pero nosotros básicamente podemos utilizar esto para múltiples funcionalidades. Vemos que no es nada complejo. Acá me da unas sugerencias y aquí puedo escribir mi consulta y se va a ir almacenando en la parte izquierda. Muy bien, entonces incluso esto puedo esconder si no es necesario. Muy bien, en primera instancia puedo preguntarle, por ejemplo, información general, como había mencionado, de hechos, datos o conceptos, una amplia variedad de temas y lo va a crear desde la nada para responder él mismo. Por ejemplo, incluso en su gran cantidad de base de datos tiene millones de datos propiamente para que nos responda y lo cree la respuesta automáticamente. Entonces, yo lo puedo decir acá en qué fecha acá se considera, vamos a poner, por ejemplo, el descubrimiento, ¿sí?, de América. Entonces, puedo poner o no signo de interrogación, generalmente es pregunta y respuesta, y acá me indica el mismo. Entonces me dice Cristóbal Colón, 12 de octubre de 1492, y me da una información exacta y precisa. Puedo seguir ampliando esta información y muchísimo más. Por ejemplo, le puedo decir quién fue Cristóbal Colón. Entonces escribo así y me da muchos más datos. Entonces puedo ampliar bastante. Entonces observamos acá que me da un resumen muy preciso. Todo esto lo ha construido la inteligencia artificial. No lo ha sacado de ningún artículo de internet, no ha copiado de otro autor, nada. A veces suele darnos unos pequeños párrafos similares a lo que hay en internet, pero no toda la información, solo unos pequeños pedazos nada más. Muy bien. Luego podría preguntarle conceptos. Por ejemplo, le puedo decir que se entiende por ahí, constitucional. Entonces, es un concepto acá y me dice la palabra inconstitucional se refiere a algo y me da todo acá. Y le puedo decir aquí, define constitución, o le puedo decir define procrastinar. Y me dice que procrastinar es el acto, vemos que es una especie de definición bien seria acá.
o le puedo decir que entiende o directamente cómo define la Real Academia Española la palabra, vamos a buscar acá, soledad. Entonces, así, y aquí me está indicando que hasta la última actualización que tiene, la RAE maneja estas definiciones de soledad. Vemos que en esta versión 3.5 su base de datos de ChatGPT está actualizada hasta enero del 2022. Sin embargo, en la versión de paga está hasta la actualidad, hasta la fecha en la cual estamos consultando, estaría actualizado. Generalmente esto es para lo que más nosotros utilizamos porque es muy fácil hacer consultas. Por ejemplo, le puedo decir, dame una receta de una milanesa napolitana. Entonces, vamos a ver, me da recetas y forma de preparación y me va a dar aquí, por ejemplo, los ingredientes, las instrucciones, que sería la forma de preparación. Y acá todos los pasos. Entonces, realmente es muy eficiente al respecto. Le puedo consultar múltiples cosas. Por ejemplo, cómo ganar dinero por Facebook. Entonces, lo consulto y me va a decir algunas sugerencias de qué manera generalmente en la actualidad se gana dinero con páginas y grupos, marketing de afiliados, contenido de calidad para poder crearlo, venta de productos en marketplace, freelance y servicios, cursos y tutorías, donaciones y membresías y eventos en Facebook. Entonces, puedo ampliar muchísimo más de esto. Por ejemplo, le digo que es marketing de afiliados. Entonces, ahora me va a responder acá. El marketing de afiliados es un modelo de negocios en línea y así sucesivamente. Entonces, puedo seguir ampliando cada aspecto que me menciona, cada concepto, cada cosa que no entiendo, me lo puede ir ampliando. Muy bien, esto es para lo que más utilizamos. Entonces, luego podemos un poquito más específicos ser, por ejemplo, para cuestiones de matemáticas. Entonces, le puedo preguntar en primera instancia qué es la trigonometría y me va a indicar acá ahora una propia respuesta con inteligencia artificial no copiada de internet. Acá, por ejemplo, me aparece la trigonometría, es la rama de la matemática y así sucesivamente. O, por ejemplo, le puedo decir, dame la fórmula para calcular el área de un triángulo. Entonces, acá me va a dar la fórmula. Me dice área igual acá. Por ejemplo, de esta manera, de esta otra, base por altura y todo eso. Entonces, cuando me dé mi profesor datos, e incluso existe plugins adicionales, la versión de paga, cuando me piden datos, directamente le puedo poner la fórmula y que me lo calcule automáticamente. Y puede hacer operaciones en la versión de paga, operaciones muy complejas en cuanto a matemáticas. Muy bien. Entonces puedo así, me puede ayudar en lo que sería la tarea. También vamos a ver al final que puede acceder a la versión de paga, la versión 4, sin necesidad de pagar. Muy bien, luego también podemos tener un asistente de programación. Esto es para software, por ejemplo, lo utilizamos bastante. Por ejemplo, le puedo decir acá, dame un índice dame un índice para aprender Python. Entonces, me va a decir todas las cosas que necesito para aprender Python. Entonces acá me dice que es Python y le puedo preguntar, porque solo me está dando un índice nada más. Entonces le puedo preguntar luego
qué es Python, las características y ventajas de Python, diferencia entre Python 2 y 3, cómo se instala Python. Le puedo preguntar todo eso de manera independiente. Entonces, fundamentos de Python, la sintaxis básica, acá variables y tipo de variables. Le puedo decir que es una variable en Python y cómo se declara e inicializa. Muy bien. Entonces, acá abajo me va a decir. Le he preguntado, en Python una variable es un espacio de almacenamiento, me indica el ejemplo, yo puedo copiar este código y luego simularlo. No olvidemos que online hay compiladores, le puedo decir compilador online de Python, puedo venir y copiar simplemente el código de aquí y le puedo decir, acá me dice cómo imprimir. Entonces copio todo esto, vengo acá, lo puedo pegar y puedo acá ya tener el resultado. La variable, impresión de variable, similarmente aquí. Entonces, todo lo puedo preguntar acá. Por ejemplo, puedo decirlo como cómo se crea un array y ni siquiera necesito ponerlo Python, pero a veces simplemente para que me entienda lo pongo Python porque entiende la inteligencia artificial que estamos hablando de Python. Le puedo decir cómo crear un array en Python y cómo imprimirlo. Ya sabe que es impresión en pantalla. Entonces ahora me va a generar acá un código y me va a decir cómo imprimirlo. Por ejemplo, aquí, incluso importar esto. Copio desde aquí, vengo, voy a cerrarlo o actualizarlo aquí y ahora voy a correrlo. Entonces me va a indicar importar, esto es para un array, aquí para imprimir mucho más abajo, cosas como esas. Entonces lo voy a dejar así, no está queriendo cargar algunas cosas como librerías e incluso aquí para imprimir puedo copiar también esto y mucho más abajo así. Acá me estaría imprimiendo todo lo que hemos creado, los arrays arriba. Muy bien, entonces incluso me dice dónde hay documentación. Le puedo decir cuál es la página web oficial en español de Python. Entonces me va a decir alguna URL acá, por ejemplo. Entonces puedo hacerlo, copiarlo así, control C, control V y vengo a la URL de Python. Si es, no me está dando la versión de acá y aquí en inglés lo puedo revisar. Entonces, incluso buscar si estuviese en español. Por ejemplo, esta es la que necesitamos nosotros, la documentación. Entonces, acá tendríamos todo lo que necesitamos saber sobre Python. Muy bien. Y aparte también de lo que sería información general de matemáticas y programación, podemos tener acceso a escritura. Aquí, por ejemplo, en esta parte se ha creado una consulta, le puedo decir nuevo chat, entonces a partir de ahora sería otro, ya no se va a almacenar dentro de acá. Por ejemplo, cada uno es de una temática que podríamos tratarlo, acá ya sería otra temática diferente. Y le puedo decir acá consejos de escritura y todo ello. Le puedo decir cuáles son los géneros literarios. Literarios. Muy bien. Acá vemos que ahora tendríamos un nuevo chat. Entonces, este es el anterior, este es el nuevo. Y acá me dice, entonces, novela, cuento, fábula. Le puedo decir de novela acá. La novela acá, ¿qué estructura suele tener? Y voy a ir abajo, ahí, y me dice esto. Las novelas es un género literario extenso. Aquí, planeamiento, desarrollo, conclusión. Entonces me dice en este caso planteamiento, no planeamiento.
Introducción, acá incitación, luego en el desarrollo, complicaciones, el clímax, luego el desenlace y el cierre. Entonces le puedo seguir preguntando de qué se trata acá las complicaciones o el clímax. A pesar de que me da aquí un detalle, puedo ampliar más. Esto es para estructuras literarias. Y le puedo decir, existe la palabra estructuralismo y acá vemos que me está ayudando con lo que sería el aspecto literario. Entonces, en lingüística, en antropología, en filosofía, se utiliza de diferente forma. Entonces, me está indicando todo eso y le puedo decir qué, qué palabras llevan tilde. O le puedo decir, dime la diferencia entre tilde y acento. Entonces, ahí me dice la tilde es un signo gráfico y el acento es un énfasis. Entonces, así sucesivamente puedo ir profundizando. Le puedo decir en qué momento se pone la coma en las oraciones. Acá vamos a ver, en vez de momento he puesto comento, puedo corregir. Hay este símbolo de aquí, este pequeño lápiz, y le digo acá, en vez de C, la M, confirmo lo demás, guardar y enviar. Acá está la respuesta nueva. Me está escribiendo la respuesta nueva. Me dice para separar elementos de una lista, antes de las conjunciones, para separar oraciones y así sucesivamente. E incluso me da ejemplo de cada uno de ellos. Luego también puedo utilizarlo, aparte de utilizarlo para gramática, puedo utilizarlo para traducciones. Entonces, vemos que puedo crear un nuevo chat y ahora le puedo decir traduce del español al inglés la siguiente frase. Y le digo, me gusta ir de vacaciones todos los años a lugares cálidos. Muy bien, entonces vemos que se ha generado un nuevo chat y ahora me dice que esta es la traducción del español al inglés. A veces directamente ya le puedo decir traducir, ya va a entender que va a ser del español al inglés. No olvidemos que esta traducción incluso es mucho mejor que la de Google, que del traductor de Google. Acá, esto es mucho mejor porque ve el contexto. Entonces acá analiza el contexto. Puedo decir traducir y digo, todos los días son agradables para aprender algo nuevo. Y va acá inmediatamente darme la respuesta. No he tenido que poner y ya nuevamente traduce al español, del español al inglés, la siguiente frase, nada, directamente entiende el contexto. Entonces me lo ha traducido al inglés. En decenas de idiomas puede traducirlo a cualquier idioma. Generalmente está tratando de abarcar la mayoría de los idiomas que tienen mayor acogida. Entonces, ChatGPT es bastante bueno en eso. También otra de las cosas sería que nos puede ayudar con viajes e incluso hay un plugin. Enseguida vamos a ver. Aquí voy a ingresar a lo que es. Funciona mucho mejor con lo que sería la parte de otro navegador web. Porque esta es la versión que nosotros hemos dicho, la versión de paga. Aquí, la versión de paga lo podemos acceder, pero de manera gratuita con nuestra cuenta de Microsoft, o sea, de Outlook, de Hotmail, todo eso. Acá dice copilot.microsoft.com. Me va a pedir iniciar sesión. He iniciado sesión ya con mi cuenta de Microsoft y acá actualmente dice complementos. Entonces en complementos aquí estaría sobre los viajes. Acá, por ejemplo, vuelos, estancias, alquileres de coches,
todo eso. Solo tengo que habilitarlo, ya puedo consultarlo. Esta es la versión 4, pero nosotros lo hemos accedido de manera gratuita y legal. Entonces, puedo utilizar todos estos y las mismas preguntas que estamos haciendo ahora las podemos acceder. Pero esto, como dijimos, es muy avanzado, o sea, no requerimos tantos elementos. Acá es mucho más simple, limpio, sencillo y concreto. Entonces no tenemos que tener tantas opciones, a no ser que quiera algo específico como los que tendríamos acá estos plugins. Entonces le puedo decir en diciembre qué destinos turísticos cálidos me recomiendas. Acá me encuentro en Bolivia. O le puedo decir qué destinos turísticos cálidos en América me recomiendas. Me encuentro en Bolivia. Entonces me va a decir los diferentes lugares. A Colombia puedo ir, Cartagena y Cancún, México, La Habana, Cuba. Acá Punta Cana es bastante conocido en Latinoamérica para ir hasta aquí, porque hay planes de pago, promociones, todo eso. Puerto Vallarta, México también. Por ejemplo, de aquí le digo que aquí lo puedo decir, o en Cuba o Punta Cana, lo puedo preguntar, o qué cosas turísticas para visitar tiene La Habana. Muy bien, sin minúscula, pero va a entender. Acá me dice La Habana Vieja, el Capitolio, aquí Capitolio, Malecón, muchas cosas más. Entonces, y le puedo seguir preguntando más de qué se trata el Capitolio, qué horas abren, en qué momento se puede ir, qué precauciones tengo que tener. Como vemos, la información es exhaustiva la que puedo yo solicitarlo. Muy bien. También puedo acá generar muchas otras cosas más. No queremos extendernos mucho en esto. Lo puedo preguntar o hacer juegos de palabras, acertijos, adivinanzas, cosas como esas. O puedo pedirle explicaciones científicas también para conceptos muy complejos. Por ejemplo, le puedo decir, explícame la teoría o le puedo indicar, no olvidemos que recuérdense esta palabra, prompt. Esto significa la manera en la cual nosotros vamos a consultar. Ahora estamos viendo de manera sencilla cómo hacer para que nos responda, pero a veces ese prompt podemos hacerlo muy complejo para que las preguntas sean complejas, al igual que las respuestas. Yo podría decir ahora, actúa como un físico e indícame a nivel universitario lo que es la teoría de la relatividad ahí planteada por Albert Einstein. Muy bien. Si está mal escrito, me va a corregir. Muy bien. Entonces me dice acá, la teoría de la relatividad existe especial y la general. Entonces cada uno de los aspectos me indica y le puedo decir qué es el principio en los principios fundamentales, qué es el principio de la relatividad, qué es la velocidad de la luz constante. Le puedo seguir preguntando más y más y más. O a qué se refiere esta fórmula, le puedo preguntar. Entonces es similar a los anteriores. Luego también pueden preguntar información sobre tecnologías. Acá le puedo decir, dame las especificaciones técnicas del procesador Intel y acá voy a poner i9 de décima generación. Vamos a ver su base de datos, creo que tiene actualizado. Sí, lo tiene este salió antes del 2022. Entonces, sí está actualizado. Me da las características técnicas. Para eso también lo podemos utilizar. Cuántos núcleos, hilos, a cuántos hertz funciona su frecuencia base,
Acá, todo esto. Muy bien. Incluso si no entiendo la nomenclatura, le puedo decir, explícame la nomenclatura de los procesadores Intel. Y ahora me va a indicar acá. Esos números que vienen en los procesadores me va a indicar. Por ejemplo, aquí el i7, ¿a qué se refiere la i, la 7, este 10, este 700, sin la f aquí? Todo me indica para qué sirve. Cuando es K, cuando es F, cuando es T, U al final de los procesadores. Entonces, como vemos, me está indicando específicamente. También podemos hacer conversaciones casuales. Le puedo decir acá. Llevo aquí, una relación de 5 años con mi enamorada y siempre estuvimos bien. Pero hace una semana me fue infiel. Y le pregunto qué debo hacer acá. Si yo lo amo. Entonces, ahora me va a decir, acá lo siento por la situación, tienes que tener una comunicación abierta con ella para ver qué ha pasado, reflexionar sobre tus sentimientos, evaluar la relación, establecer límites claros, considerar la terapia de pareja si llevamos mucho tiempo juntos, valorar a mi bienestar y tomarme el tiempo que necesito para saber qué decisión voy a tomar. Como vemos, si le puedo decir, si me siento triste, ¿qué puedo hacer? Está entendiendo que estamos hablando sobre la temática mucho más arriba, esto que le hemos consultado. Como es inteligencia artificial, sabe que estamos hablando de eso. Entonces aquí me puede decir, descansa, busca apoyo profesional, establece metas pequeñas, haz ejercicio, haz actividades que te gusten, cosas como esas. Acá, y le puedo decir, es recomendable utilizar antidepresivos. Me va a indicar acá todo lo que necesito saber. Siempre tiene consecuencias o efectos secundarios, los antidepresivos y todo eso. Muy bien. Entonces, como vemos, también se adapta perfectamente a conversaciones casuales. Así que si observamos y nos damos cuenta, ChatGPT realmente es un mundo de conocimiento que nosotros podríamos aprovechar para cualquier cosa. Por ejemplo, si le pregunto otra temática y le digo, dame una carta aquí para llenar con mis propios datos sobre, sobre cómo pedir vacaciones a mi jefe. Entonces me va a decir una carta, acá está, tengo que poner mi nombre, mi dirección, fecha y aquí directamente copio esto y le pongo las fechas que corresponde, mi firma, mi nombre. Simplemente esto lo copio así a Word y en Word lo cambio los datos, nombres y todo eso. Como vemos, es de muchísima ayuda ChatGPT.